Ok, acabo de terminar de leer 1984 de George Orwell. Como podrán ver, me quedaron algunas páginas al final, pero no son exactamente del libro, sino más que nada el epílogo y una especie como de resumen o de explicación sobre lo que es la nueva lengua, que es algo que se menciona a lo largo de todo el libro. Así que nada, lo que quedó como al final, que me falta aún por leer, que voy a leer en un rato, es el apéndice y el epílogo. Pero digamos que lo que es la historia ya la terminé de leer y aquí va un poco mi opinión, mi reseña, mis conclusiones, lo que pienso, todo. Y bueno, la verdad es que este es un libro que yo empecé a leer hace como unos 2-3 meses por ahí. En verdad no estoy segura, pero sí sé que llevo bastantes meses con este libro. Y la verdad es que digamos que yo lo empecé bastante bien, lo iba avanzando bastante rápido, en un ritmo decente, me parecía entretenido. Todo. Eso sí, obviamente se mencionan como muchas veces palabras, frases o expresiones un poco, no sé, complicadas o así o extrañas. Y si bien ya yo me he leído anteriormente otro libro de este autor, que la verdad es un autor que me gusta mucho, me leí Rebelión en la Granja, puedo notar como similitudes. Y bueno, como les decía, el libro la verdad es que al inicio me pareció súper entretenido, lo iba leyendo súper como de manera muy fluida, constante, como que me tenía enganchada, digamos. Pero llegó una parte que simplemente yo no pude con esa parte. Era como muy extenso, muy aburrido, muy, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo sentía que como si estuviera leyendo una especie de, no sé, enciclopedia o ensayo crítico de política, no sé, pero en verdad fue una parte como bastante, como siento que fue muy redundante a lo que ya se venía hablando como anteriormente en el libro. Esta parte fue un poco llegando al final, fue un poco antes de la tercera parte del libro, como un poco más de la mitad, y la verdad es que siento que era como, o sea, eran como 10 páginas o más de puro texto como
con el tamaño por la mitad del otro, o sea, era encima letra mucho más pequeña de la que ya se venía usando en todo el libro, y era como muy aburrido, en serio. Y yo no soy como de aburrirme con este tipo de temas, pero siento que en este caso fue muy redundante porque ya en todo el libro se venía hablando de esto y es como que simplemente fue una especie de, no sé, más texto hablando de lo mismo. Y nada, la verdad es que sí se me hizo como un poquito complicado seguir ahí, pero yo dije vamos a seguir. Y nada, la verdad es que por eso fue que lo puse como en pausa, estuve como un mes sin leerlo hasta que dije ya lo quiero terminar porque, o sea, no me faltaba nada. Como les digo, era más de la mitad del libro y yo dije, bueno, paso esta parte y ya voy a ver cómo sigue la historia básicamente, porque esto fue como una especie de paréntesis en la historia y es algo que he notado que a este autor le gusta hacer mucho, como paréntesis en las historias, como contar también el contexto, lo cual me parece bueno, pero también cuenta mucho como sobre su vida, sobre su pensamiento y da como muchas explicaciones para que entiendas el libro, por así decirlo, lo cual me parece bien, pero siento que a veces es como muy extenso. Por ejemplo, toda esta última parte que me falta leer es básicamente contando la vida del autor, por qué se sentía así, por qué escribió este libro, lo cual, repito, me parece súper bien, pero siento que a veces es muy extenso y muy repetitivo con ciertos temas. Y ahora hablando del libro como tal, obviamente sin spoilers, la verdad es que este libro es un libro que yo venía escuchando hace muchísimo tiempo, 1984 de George Orwell, como todo su mundo, toda la sociedad que él retrata en este libro, también por el tema del hermano mayor, de Gran Hermano, este reality súper famoso en todo el mundo, y no sabía que había salido de aquí. Y nada, la verdad es que por eso también fue que me llamó la atención leer el libro. Como pueden ver, aquí está como el ojito y la verdad es que debo decir que no, o sea, me quedó una sensación como extraña, no es ni buena ni mala, es como lo que se esperaba, cómo iba a terminar, yo creo, si leen todo el libro. Y nada, la verdad me parece que es muy interesante y retrata también muchas cosas que quizás hoy en día pasan en la sociedad y que en ese momento él veía como un futuro que podía ser posible, y ver que hoy en día muchas de esas cosas sí que son así es como muy heavy, y la verdad también te hace como replantearte muchas cosas y pensar muchas cosas sobre tu vida y tu existencia. Y como podrán ver, este libro yo lo dividí como aquí arriba en capítulos, tenía 1, 2, 3 capítulos, y nada, siento que así se me hacía más fácil la lectura, como avanzarla y no sentir que no avanzaba o sentirme estancada, y eso de alguna manera también como que me motivaba a seguir con la lectura. Y como podrán ver aquí también tiene un montón de post-its. La verdad es que solamente usé estos de aquí, rojo vino y azul, porque la verdad es que quería que fueran como con la temática del libro, como con la portada, así que usé más que nada rojo vino, que fue para todas las frases que me gustaban, todo lo que yo subrayaba, las notas que yo ponía de algunas frases que leía que me marcaba y quería como agregar mi pensamiento. Y solamente hay un post-it azul que es básicamente para un párrafo que me gustó como muchísimo, con mi highlight de todo el libro. Y nada, la verdad es que sí tomé como bastantes notitas, apuntes, subrayé bastante porque sí hay muchas frases que la verdad me encantaban y eran como que resonaban mucho con quizás mi manera de pensar o mi perspectiva de vida. Y nada, la verdad es que en cuanto a la sociedad como tal, sí refleja muchas cosas que actualmente pasan y que quizás uno no se había puesto a pensar. Y nada, me parece muy interesante que este autor, siendo como estando en esta época, haya sido capaz de ver como lo que se aproximaba en un futuro no tan lejano. Y nada, la verdad es que me pareció bastante interesante y estoy muy orgullosa de haberme terminado este libro, porque es un libro que yo tengo desde que estaba en la secundaria y nunca me había podido como terminar o empezar ni siquiera. No avanzaba, o sea, empezaba a leer como 2 o 3 páginas, me aburría y lo quitaba, porque también es verdad que puede llegar a ser un libro un poco pesado en ciertos momentos, por el tema que les digo, que habla muchísimo sobre la política, la sociedad. El personaje es como bastante, tiene muchísimos, como sobrepiensa muchas cosas, digamos, tiene muchísimos como temas mentales, y también toda la sociedad, y también como cómo te comportas, qué piensas, qué haces, cómo actúas. Es como todo muy pesado de alguna manera para el protagonista, y la verdad es que el final también es como un poco... Y sí, como que uno lo termina de leer y dice, y sí, o sea, ¿qué más iba a pasar? O sea, digamos que la sociedad lo llevó a eso, no sé, eran como... Tienen que leer el libro, la verdad es que yo sí lo recomiendo, pero con esa advertencia de que es un libro un poquito pesado, sobre todo si no te gustan temas como de política, de la sociedad, de temas sociales. Si no te gustan esos temas o no te interesan o te incomodan, no te los recomiendo, pero si te llaman la atención y si quieres como quizás ver otra perspectiva de una persona en esa época que luchaba contra todo esto y que se veía como en una posición un poco complicada, si investigan un poco más la historia del autor. De hecho, yo después de leer esto, a lo que quiero hacer ahorita
ahorita es como meterme e indagar un poco más sobre esta época, qué se hacía en esta época. Como que la verdad me dejó con muchas preguntas y con mucha más curiosidad de aprender sobre estos temas, y también como ver un poco por qué el autor escribía este tipo de temas y un poco más la vida de él, aunque era así un poco por encima, pero sí me gustaría como ahondar más, ver opiniones de otras personas de qué pensaron acerca de este libro, que como saben yo no soy tanto como de ver reseñas o buscar opiniones externas antes de leer un libro. No sé por qué, simplemente me gusta como generarme o crear mi propia opinión o perspectiva o lo que sea de un libro, y soy más de ir a la librería, ver los libros, leer la sinopsis, ver si me llama la atención, si no me llama la atención, y leerlo. Y nada, una vez que lo leo, ahí sí quizás, que no muchas veces lo hago tampoco, es como que no sé, prefiero quedarme con mi opinión y mi pensamiento, pero si me llama mucho la atención, como es el caso de este libro, sí que leo o veo otras reseñas de otras personas para ver que si tienen la misma opinión que yo, si tienen otra perspectiva, si lo interpretaron de una manera diferente a la mía. La verdad es que eso también me parece un poco como interesante, como comparar opiniones, pero sí, la verdad es que no soy tanto de ver reseñas antes de leer el libro, pero nada, en este caso creo que investigar un poco sí valdría bastante la pena, sobre todo viendo cómo terminó el libro y toda la información que nos dan después. Y ahora llegó el momento de planear nuestras próximas lecturas, que por cierto hay otro libro que también dejé en pausa al mismo tiempo que este, porque la verdad es que yo empecé este libro junto con otros dos. El otro era creo que Los Crímenes de Mitford, que se lo terminé súper rápido como a la semana, y el otro era un libro de poemas, que la verdad es que yo los libros de poemas no es como que los lea de una sentada o como que me proponga una semana a leerlos como si hago con estos libros como de ficción o así, sino que los libros de poemas más que nada me gusta tomarme mi tiempo, leerlos, muchas veces analizarlos, formar mi opinión, resaltar los que más me gusten, en fin, como sí me gusta como estudiarlos un poquito más y no tanto como leerlos por encima, porque si es así los leería en un día, porque obviamente son cortitos, son poemas, los puedes leer en un día, pero a mí sí me gusta como tomarme mi tiempo y cada cierto tiempo, no sé, leerme 1 o 2 poemas, y la verdad es que no es algo con lo que sea constante, así que no tomo eso como una lectura como tal, sino más que nada algo que hago como de vez en cuando para ir como alternando si me aburro o me saturo de leer, o si tengo un tiempo libre leo un poema y así, pero no es algo que me tome como tan en serio. Les voy a traer cuál es el libro que estoy leyendo de poemas y vamos a escoger nuestra próxima lectura. Ok, y el libro que me estaba leyendo junto con 1984 es este, Cotidianos de Mario Benedetti. La verdad es que como podrán ver no llevo prácticamente nada, pero sí llevo como varios post-its, están súper pequeñitos, no sé si los pueden ver ahí, pero sí, llevo varios post-its y la verdad es que llevo varias cosas escritas, por eso es que les digo tipo, no sé, aquí por ejemplo escribí un montón y es como que, ven, tipo, no avanzo, pero a la vez yo siento que sí, porque escribo mucho, subrayo mucho, les presto mucha atención, me gusta leerlos una y otra vez. En fin, es como que yo lo tomo como una especie de estudio de poemas, porque amo mucho los poemas. Entonces sí, así lo hago yo, y por eso es que no llevo nada, así que esto lo tengo como siempre paralelo junto con mi lectura actual, por así decirlo. Entonces aquí la verdad es que tengo varias opciones de próximas lecturas. Ok, y la próxima lectura que tengo en mente, que la verdad creo que me estoy arrepintiendo porque siento que después de 1984 necesito algo que me haga no pensar tanto, que haga que mi mente se relaje, y leer algo un poco más tranquilito, cozy, normal, tranquilo, como de ficción. Y bueno, 1984 también era de ficción, pero que no sea como tan relacionado con la vida real y que no sea tan pesado y que sea simplemente algo más relajado. Yo tenía pensado leerme este que se llama Pioneer Girl, que es un libro en inglés. Como podrán ver está bastante en malas condiciones, pero tengo que advertir que no fui yo, fue, no sé, la librería donde lo compré. No sé si era un libro de segunda mano porque no especificaban, pero simplemente vino así y la verdad es que estaba barato, así que yo dije, bueno, tampoco me interesa mucho, y yo lo quería básicamente, bueno, lo quiero básicamente para practicar mi inglés, que la verdad es que siento que tengo un buen nivel de inglés, pero obviamente nunca está de más seguir practicándolo, mejorándolo y aprendiendo más vocabulario. Y la verdad es que cuando lo vi, cuando leí la sinopsis en la tienda, me pareció bastante interesante y por eso lo quise leer, pero no estoy segura de si quiero ponerme como a estudiar inglés ahorita o practicar mi inglés en ese sentido, y no sé, creo que quiero algo más que simplemente pueda leer como más sin prestarle tanta atención o sin pensar tanto, y eso básicamente. Entonces tengo otras 3 opciones que si no me convence ninguna pues me leeré esta, pero siento que en el intermedio necesito otra, y tengo estas 3 opciones que son Los secretos de Sir Richard Kenworthy o algo así.
Este libro lo compré hace como un año creo, y la verdad es que la sinopsis también me pareció bastante interesante. Luego tengo este que seguramente lo hayan visto porque está literalmente en todos lados en TikTok. Yo no sabía, yo fui a la tienda, lo vi y la portada simplemente me llamó mucho la atención. No sé por qué, como que me pareció tan sencilla, tan minimalista, que dije como... ¿de qué se tratará? Y me llamó mucho la atención, así que aquí está, que es Almendra, que si no me equivoco se ganó un premio o algo así. Aquí dice que tiene más de 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, así que debe ser muy bueno. Y he visto muchas personas que lo han leído y creo que tienen buenas opiniones, así que no sé. Y mi última opción es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que creo que todo el mundo ha escuchado de este libro porque es súper famoso y yo siempre lo he querido leer precisamente porque he escuchado que tanta gente lo ha leído que, o sea, me llama la atención obviamente saber qué tiene como de interesante. Sé más o menos la historia y creo que he visto algún que otro spoiler, pero aún así la quiero leer, así que no sé, estoy como que entre estos 3 ahorita, porque Pioneer Girl creo que sí la voy a dejar para después de una de estas 3 lecturas. Y bueno, después de estar leyendo la sinopsis de los 3, creo que voy a leer este, que es Los secretos de Sir Richard Kenworthy, y les voy a leer la sinopsis. Sir Richard Kenworthy, que es ese apellido, tiene un mes para buscar esposa. Sabe muy bien que no puede permitirse el lujo de ser exigente, pero cuando ve a Iris Smythe Smith escondida detrás de un violonchelo en un concierto familiar, sabe que la ha encontrado. Iris está acostumbrada a que la subestimen, su encanto natural suele pasar desapercibido. Ni siquiera su ingenio y su picardía son entendidos, pero a ella no le importa. Por eso desconfía cuando Sir Richard flirtea con ella y le da a entender que se ha enamorado. Y es que Iris sospecha de los secretos que Sir Richard oculta. ¿Podría hacer caso a su corazón y aceptarlo como marido, o los secretos son tan oscuros como para rechazar su petición de matrimonio? Ok, la verdad me pareció bastante interesante. Siento que es como divertido, entretenido, que no te hace pensar tanto. Ya veremos igual qué tal. Pero nada, no me parece para nada como dramático, digamos. Lo que sí me pareció con esto es porque estaba leyendo la sinopsis, que ya la tenía más o menos, pero sí hay como algunos eventos un poco dramáticos, oscuros, no tan alegres se podría decir, lo cual no está mal obviamente porque son libros, pero ahorita siento que necesito algo más como para distender, así que creo que vamos a empezar con este y obviamente voy a seguir con Cotidianas de Mario Benedetti, así que estas dos van a ser mis lecturas actuales. Esta va a seguir siendo mi lectura actual desde hace como 4 meses. Voy a intentar avanzarla más, lógicamente, porque no puedo seguir ahí, o sea, y llevo como 2 meses que no toco este libro, así que sí, como que le voy a dedicar el tiempo que necesita para terminarse, y estas van a ser mis lecturas. Y lo más probable es que después de terminar esa lectura ya me siento un poco más apta para ir con Pioneer Girl, así que sí, creo que eso sería. Y lógicamente después me leeré estos dos, pero este será como un poco mi orden de libros. Todavía tengo varios libros más que quiero seguir avanzando, porque obviamente una de mis metas para este año es ser más constante con la lectura, que fue una meta que me propuse el año pasado pero no fui constante, y cuando recordé que tenía esa meta ya estábamos en octubre, noviembre por ahí del año pasado, y yo me quedé como no puede ser, no he cumplido con esta meta, y me puse como muy exigente y muy responsable y muy constante con la lectura, y la verdad es que logré casi que llegar a la meta. Mi meta eran como 10 libros, creo que llegué como a 7, 8, pero pensemos que esto fue en muy poquito tiempo, 2-3 meses, así que este año espero ser más constante y poder cumplir la meta o incluso superar la meta y leerme muchísimos más libros y ser sobre todo mucho más constante, porque la verdad es que la lectura es algo que yo disfruto mucho, amo mucho, por eso se los comparto, y que quiero como que tenga un espacio en mi vida y que sea importante en mi vida. Por eso obviamente tengo que tomar este hábito y hacerlo más constante y dedicarle el tiempo que yo sienta que necesite. Así que nada, creo que ahorita lo que voy a hacer es terminar de leerme el epílogo, que es básicamente todo el contexto en el que se escribió este libro, 1984. Luego voy a empezar este un poquito, no creo que mucho porque siento que ya leí mucho hoy, y seguramente vea 2-3 poemas de aquí, así que creo que eso va a ser lo siguiente que hagamos, y en el próximo video les estaré dando una actualización de cómo vamos con esta nueva lectura. Por cierto, se me estaba olvidando, pero van a tener mi reseña en Goodreads como siempre, se los dejo en la descripción.